Las 5 ciudades más baratas para estudiar y trabajar en España. Existen ciudades donde vivir en España, estudiar, trabajar y no gastar una fortuna. Muchos piensan que ciudades como Madrid o Barcelona son la única opción, pero la realidad es muy diferente. Existen lugares increíbles donde puedes disfrutar de una gran calidad de vida, historia fascinante, buena gastronomía y alquileres accesibles. En este video descubrirás las 5 ciudades más baratas de España para estudiar y trabajar, destinos que no solo te permitirán ahorrar dinero, sino también vivir una experiencia auténtica, lejos del turismo masivo. Desde ciudades medievales hasta rincones llenos de naturaleza y cultura, quédate hasta el final, porque una de estas ciudades podría cambiar tu vida. Comenzamos. Ponferrada, León, Castilla y León. Imagina vivir en una ciudad medieval con castillos templarios, rodeada de montañas, y gastar menos de 1.000 euros al mes. Bienvenido a Ponferrada, una joya escondida del norte de España que combina historia, naturaleza y una calidad de vida sorprendentemente económica. Ponferrada es considerada una de las ciudades más asequibles del país. Aquí pueden encontrar alquileres entre 200 y 450 euros. Habitaciones o pisos. El precio de los alquileres por metros cuadrados es de aproximadamente 6,60 euros por metros cuadrados. El gasto en comida mensual está entre los 150 y 250 euros. Con un gasto de transporte de aproximadamente 1,50 € por trayecto. El gasto total mensual en Ponferrada está entre los 800 y 1.050 euros aproximadamente. Vivir aquí puede ser hasta 35% más barato que en Madrid. Ponferrada es ideal para estudiantes, trabajadores remotos o quienes buscan ahorrar sin sacrificar calidad de vida. El gran icono de la ciudad es el impresionante Castillo de los Templarios, una fortaleza medieval ligada a los caballeros templarios. Construido entre los siglos XII y XIV con murallas, torres y vistas espectaculares. Es uno de los castillos mejor conservados del norte de España. Además, el casco antiguo conserva calles medievales y puentes históricos que dan origen al nombre Ponsferrata, Puente de Hierro. Ponferrada nace gracias al Camino de Santiago. Surge en la Edad Media para ayudar a peregrinos. Fue territorio de la Orden del Temple. Ponferrada fue importante centro minero e industrial en el siglo XX. Tras la crisis minera, la ciudad se reinventó apostando por el turismo, el vino y los servicios modernos. Ponferrada es una ciudad tranquila, pero con identidad propia. Destacan las fiestas de la Encina, una tradición local, el Teatro Vergidum y eventos culturales. Ponferrada cuenta con bibliotecas y espacios culturales en crecimiento. La ciudad combina vida relajada con actividades culturales accesibles, ideal para estudiantes. Ubicada en la comarca de El Bierzo, la naturaleza aquí es espectacular. En los alrededores de Ponferrada hay montañas, ríos y rutas de senderismo. Cerca se encuentra Las Médulas, un patrimonio de la humanidad. El Valle del Silencio y los pueblos medievales son un paraíso para amantes del senderismo, ciclismo y turismo rural. Aquí comer bien es económico y su gastronomía incluye botillo del Bierzo, un plato típico, vinos con denominación de origen, tapas y menús económicos. Puedes comer fuera por un costo entre los 6 y 15 euros fácilmente. Su nombre significa literalmente Puente de Hierro. Ponferrada fue controlada por los templarios durante más de un siglo. Aquí se construyó una de las primeras centrales eléctricas de España. Ponferrada tiene alrededor de 63.000 habitantes y es paso obligatorio del Camino de Santiago. Ponferrada es una ciudad tranquila, segura, con buena calidad de vida y naturaleza impresionante. Ponferrada no es solo una ciudad barata, es un lugar donde puedes vivir tranquilo, rodeado de historia y naturaleza, sin gastar una fortuna. Es perfecta para quienes buscan empezar una nueva etapa, estudiar o trabajar mientras disfrutan de una España más auténtica. Porque a veces, los mejores lugares no son los más famosos, sino los que aún están por descubrir. Ponferrada no es para todos, pero si buscas tranquilidad, historia y bajo costo de vida, puede ser el lugar perfecto para empezar tu nueva vida en España. ¿Te animarías a vivir en Ponferrada? Déjame tu opinión en los comentarios.
Ourense, Ourense, Galicia. En España existe una ciudad donde puedes bañarte en aguas termales gratis todo el año y vivir con menos de 1.000 euros al mes. Bienvenido a Ourense, un destino único donde historia romana, naturaleza y bajo costo de vida se combinan como en pocos lugares. Ourense es una de las ciudades más económicas del país. Aquí gasto mensual en alquileres de aproximadamente 490 euros en algunos lugares del centro y fuera del centro de aproximadamente 370 euros. Los gastos en comida están entre 150 y 250 euros. El gasto en transporte mensual es de aproximadamente 24 euros y el costo de los servicios básicos es de aproximadamente 98 euros. El total mensual de gastos estimados en Ourense está entre los 800 y 1.050 euros. Este costo de vida es un 9% más bajo que la media nacional. Ourense es perfecta para estudiantes, trabajadores y quienes buscan ahorrar. Ourense es una ciudad donde el pasado sigue vivo. El puente romano, Ponte Vella, es un símbolo de la ciudad con más de 2000 años de historia. La Catedral de San Martiño es una joya del románico y gótico. El casco histórico de Ourense tiene calles empedradas y plazas tradicionales. La ciudad mezcla arquitectura medieval con vestigios romanos únicos. Ourense tiene una historia fascinante. Fundada por los romanos atraídos por sus aguas termales y fue un importante enclave en rutas comerciales y religiosas. Ourense evolucionó hacia una ciudad administrativa y de servicios. Su identidad está marcada por más de 2000 años de historia continua. La vida en Ourense es tranquila, pero auténtica. Aquí pueden disfrutar de fiestas tradicionales gallegas, eventos culturales y el teatro. El campus de la Universidad de Vigo cuenta con una cultura local fuerte, ambiente seguro y ritmo relajado, ideal para estudiar. Ourense está rodeada de paisajes espectaculares. El río Miño atraviesa la ciudad. En sus alrededores está la Ribeira Sacra con viñedos y cañones naturales, con diversas rutas de senderismo. Pero lo más impresionante son las termas naturales, con más de 3000 años de historia. Algunas fuentes alcanzan hasta 68 grados centígrados y tiene muchas zonas gratuitas. Ourense es conocida como la ciudad de las aguas termales. Una experiencia única en Europa. En Ourense comer es un placer con pulpo a la gallega, vinos de la región, carnes y productos locales. Comer fuera puede costar entre 7 y 12 euros, muy accesible. Ourense es una gran productora de castañas en Europa. La ciudad es pequeña y puedes recorrerla caminando fácilmente. El turismo ha crecido mucho en los últimos años. Ourense es una ciudad segura, con alta calidad de vida y tranquila. Ourense no es solo una ciudad barata, es un lugar donde puedes vivir diferente. Donde puedes estudiar, trabajar, relajarte en aguas termales y disfrutar de la naturaleza, todo sin gastar una fortuna. Es perfecta para quienes buscan una vida tranquila, auténtica y accesible en España. Mientras otros gastan miles en grandes ciudades, en Ourense puedes vivir mejor, gastar menos, y bañarte en aguas termales todos los días. ¿Estás listo para descubrir Ourense? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Ciudad Real, Castilla-La Mancha. ¿Sabías que puedes vivir a menos de una hora de Madrid, pagando la mitad de alquiler? Bienvenido a Ciudad Real, una ciudad tranquila, económica y con historia medieval, perfecta para quienes buscan calidad de vida sin gastar una fortuna. Ciudad Real es una de las capitales más baratas de España. El gasto mensual en alquiler está entre los 200 y 300 euros por una habitación y entre los 300 y 500 euros por un piso. Es una de las provincias con las viviendas más baratas de España, según datos comunitarios. Los gastos en comida están entre los 150 y 250 euros. El transporte es económico y poco necesario. Todo está cerca, no necesitas coche. El gasto total mensual estimado en Ciudad Real está entre los 900 y 1100 euros. Además, puedes comer en un restaurante por unos 9 euros. Esto la convierte en una ciudad ideal para estudiantes, trabajadores remotos y quienes quieren ahorrar. Aunque no es tan monumental como otras ciudades, Ciudad Real tiene rincones interesantes como la Catedral de Santa María del Prado, restos del antiguo Alcázar Real y el Parque de Gasset, uno de los más importantes de la ciudad.
Su arquitectura refleja una mezcla de tradición manchega y evolución moderna. Ciudad Real tiene un origen muy particular, fue fundada en el año 1255 por el rey Alfonso X el Sabio. Nació como villa real para controlar el poder de la Orden de Calatrava. Fue clave durante la Reconquista y la Edad Media. La historia de Ciudad Real está profundamente ligada al desarrollo del centro de España. Llegó a tener más de 100 torres medievales. Ciudad Real ofrece una vida tranquila, pero con ambiente, con la fiesta de la Pandorga, una de las más importantes. El campus de la Universidad de Castilla-La Mancha cuenta con eventos culturales y teatro. Ciudad Real es una ciudad con ambiente universitario y vida relajada, ideal para estudiar. Es una ciudad tranquila con mucho ambiente universitario y coste de vida bastante bajo. Aunque la ciudad es sencilla, su entorno natural es espectacular. En los alrededores de Ciudad Real se encuentra el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, las lagunas de Ruidera con sus aguas cristalinas y los campos manchegos. Ciudad Real es el corazón de la región de La Mancha, tierra de Don Quijote. Aquí se come bien y barato, pueden disfrutar de queso manchego, cordero y platos tradicionales. Comer fuera es accesible y abundante, ideal para estudiantes. Ciudad Real está a solo unos 60 minutos de Madrid en AVE. Está creciendo como alternativa económica para vivir cerca de Madrid. La ciudad es conocida por su tranquilidad, seguridad y sus veranos muy calurosos. Ciudad Real no es una ciudad espectacular, pero ahí está su secreto. Es un lugar donde puedes vivir tranquilo, ahorrar dinero y estar cerca de una gran capital como Madrid. Perfecta para quienes buscan una vida práctica, económica y sin estrés en España. Ciudad Real no te impresiona al principio, pero cuando ves lo barato que es vivir aquí, empieza a tener todo el sentido. ¿Te gustaría caminar por Ciudad Real? Escríbeme tu opinión si es tu lugar favorito para vivir. Algeciras, Cádiz, Andalucía. Imagina vivir frente al mar, con vistas a África, y pagando menos de 1.000 euros al mes. Bienvenido a Algeciras, una ciudad única donde Europa y África casi se tocan, y donde el costo de vida sigue siendo sorprendentemente accesible. Algeciras destaca por ser una ciudad costera económica. El costo de alquiler por habitación está entre los 250 y 400 euros, y por piso entre los 350 y 550 euros. Los gastos en comida están entre los 180 y 250 euros, los de transporte entre los 40 y 60 euros, y los gastos de los servicios entre los 80 y 120 euros. En Algeciras el total del gasto mensual estimado está entre los 900 y 1.200 euros. El precio de vivienda ronda los 1.300 euros por metros cuadrados, muy por debajo de otras ciudades costeras españolas. Vivir en Algeciras es mucho más económico que en otras ciudades como Málaga, Sevilla o Barcelona. Algeciras no es una ciudad monumental clásica, pero sí una ciudad histórica y diversa, con restos de murallas medievales, vestigios árabes como baños y mezquitas antiguas. La Plaza Alta es el corazón cultural con cerámica andaluza. La arquitectura moderna de Algeciras se mezcla con barrios tradicionales. La ciudad tiene una arquitectura heterogénea, resultado de siglos de reconstrucción y expansión urbana. La historia de Algeciras es una de las más intensas de España. Fue ciudad romana, Iulia Traducta, y la primera ciudad musulmana fundada en la península. Algeciras fue escenario de conquistas, destrucciones y reconstrucciones. Fue destruida y abandonada durante siglos antes de renacer. Su nombre viene del árabe Al-Yazirat al-Hadra, la Isla Verde. Esto la convierte en una ciudad clave en la historia entre Europa y África. Algeciras tiene una identidad única y multicultural con más de 100 nacionalidades que conviven en la ciudad. La ciudad es cuna del famoso guitarrista Paco de Lucía. Algeciras es conocida por sus fiestas andaluzas, ferias y tradiciones. Aquí encuentran centros culturales y una vida urbana activa. Algeciras es una ciudad con ambiente auténtico, diverso y dinámico. En los alrededores pueden disfrutar de la bahía de Algeciras con vistas espectaculares, el estrecho de Gibraltar y el Parque Natural del Estrecho. Playas como Getares a pocos kilómetros de África están rodeadas de una naturaleza impresionante. Algeciras tiene una gran ventaja al ser uno de los puertos más importantes de Europa. Ofrece logística, comercio y transporte.
Es una ciudad clave para trabajar en sectores internacionales. Aquí comer es un placer y puedes disfrutar de pescados, mariscos frescos y tapas andaluzas. Comer fuera puede costar entre 8 y 15 euros, bastante accesible. Algeciras es uno de los puntos más cercanos entre Europa y África. Tiene el puerto con más tráfico de España por su ubicación estratégica. Algeciras no es la típica ciudad turística, pero ahí está su magia. Es un lugar real, auténtico, donde puedes vivir frente al mar, ahorrar dinero y estar en uno de los puntos más estratégicos del mundo. Perfecta para quienes buscan una vida diferente, económica y con oportunidades internacionales. Mientras otros pagan miles por vivir junto al mar, en Algeciras puedes hacerlo por mucho menos, justo donde Europa y África se encuentran. ¿Te gustaría vivir en Algeciras? Escríbeme tu opinión en los comentarios. Córdoba, Córdoba, Andalucía. ¿Sabías que puedes vivir en una ciudad patrimonio de la humanidad, rodeado de historia milenaria, y gastar menos de 1.200 euros al mes? Bienvenido a Córdoba, un lugar donde cada calle cuenta una historia, y donde vivir es mucho más accesible de lo que imaginas. Córdoba es una de las ciudades con mejor relación calidad-precio en España. El alquiler de una habitación está entre los 250 y 400 euros y el de un piso está entre los 400 y 600 euros. El costo de la comida está entre los 180 y 280 euros. El costo del transporte está entre los 30 y 50 euros y el de los servicios entre los 80 y 120 euros. El gasto total mensual estimado en Córdoba está entre los 900 y 1.200 euros. Puedes vivir en el centro histórico por mucho menos que en ciudades como Madrid o Barcelona. Córdoba es simplemente espectacular con su mezquita Catedral de Córdoba, uno de los monumentos más increíbles del mundo. Una mezcla de arte islámico y cristiano. Los patios cordobeses son patrimonio cultural inmaterial. Córdoba tiene calles blancas y balcones llenos de flores. El puente romano sobre el río Guadalquivir es famoso en la ciudad y reconocido por toda España. Córdoba es una ciudad donde literalmente caminas dentro de la historia y fue una de las ciudades más influyentes. Fue capital del Imperio Romano en España y centro del Califato de Córdoba en la Edad Media. Llegó a ser una de las ciudades más grandes del mundo en el siglo X. Fue un referente mundial en ciencia, medicina y filosofía. La vida en Córdoba es vibrante y tradicional. El Festival de los Patios es famoso mundialmente. El flamenco y la cultura andaluza dan vida a la ciudad. La Universidad de Córdoba con su ambiente estudiantil forma parte de la ciudad. Aquí se vive con calma, pero siempre hay algo que hacer. Aunque es urbana, Córdoba tiene naturaleza cercana, con el río Guadalquivir, la Sierra de Córdoba y parques naturales cercanos. Una perfecta combinación entre ciudad histórica y naturaleza. Córdoba es famosa por su comida como salmorejo, flamenquín y rabo de toro. Comer fuera es muy accesible con menús entre los 8 y 15 euros. Además, muchas zonas aún mantienen la tradición de tapas económicas. Tiene 4 patrimonios de la humanidad, algo único en el mundo. Fue una de las ciudades más avanzadas del planeta en el siglo X. Córdoba es una de las ciudades más calurosas de Europa. Sus patios atraen miles de turistas cada año y fue cuna de grandes pensadores y científicos. Córdoba no es solo una ciudad barata, es una experiencia. Es vivir rodeado de historia, cultura y belleza, sin gastar una fortuna. Es perfecta para quienes quieren estudiar, trabajar y disfrutar de una de las ciudades más fascinantes de España. Córdoba no solo te ofrece una vida barata, te ofrece vivir dentro de la historia. ¿Te gustaría visitar este hermoso lugar? Déjame saber en los comentarios si Córdoba es tu preferido para vivir. España es mucho más que sus grandes capitales. Es un país lleno de oportunidades, donde aún existen ciudades donde puedes vivir bien, gastar menos y disfrutar cada día de su cultura, historia y paisajes únicos. Estas 5 ciudades demuestran que no necesitas ser rico para vivir en Europa, solo necesitas elegir el lugar correcto. Ya sea que quieras estudiar, trabajar o empezar una nueva vida. Alguna de estas ciudades puede ser el comienzo de algo increíble. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál de estas ciudades elegirías para vivir?
Si te gusta descubrir destinos sorprendentes y consejos para viajar o vivir mejor, apóyanos con un like, suscríbete y activa la campana, porque este canal es para ti. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la España más auténtica, y recuerda que el mejor viaje siempre es aquel que te acerca a la vida que sueñas. Te invitamos a ser miembro del canal para disfrutar hermosos videos exclusivos, además podrás ser el primero en ver los videos antes de su publicación. A continuación, les dejo 3 videos recomendados sobre otros hermosos destinos para vivir en España. Haz clic en el video de tu interés para conocer más de España. Nos vemos en el próximo viaje.